31:10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. El corazón de su marido confía en ella y no carecerá de ganancias. De ella recibe el bien y no el mal todos los días de su vida. Ella busca la lana y el vino y trabaja gustosamente con sus manos. Es como la nave del mercader que trae su pan desde lejos. Siendo aún de noche, se levanta para dar la comida a su familia y la ración a su criada. Creo que en este pasaje muchas madres recuerdan cuando sus hijos eran pequeños, ¿no? Cuando David ahí estaba con hambre y lloraba de madrugada y ahí se levantaba Rosario a amamantar, o Marta veía a cada uno de sus niños, aún de su nieta quizás, ¿no? Llorando y prepararle. Ahí era un poquito más dificultoso, ¿no? Porque ya tenía que ir a prepararle ahí la leche, calentarle la leche, ponerle a la mamadera, ¿no? Ya no es lo mismo que cuando es bebé que se manda a mí, ponete acá y seguir durmiendo. Pero bueno, nos recuerda eso, ¿verdad? Siendo de noche, dice, como le decía, el versículo 15, se levanta para dar la comida a su familia, considera la heredad y la compra, y con sus propias manos planta una viña, se ciñe firmemente la cintura y esfuerza sus brazos, ve que va bien su negocio, su lámpara no se apaga de noche, aplica sus manos a la hueca y sus dedos manejan el uso. Alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. No teme por su familia cuando nieva, porque toda su familia va vestida con ropas abrigadas. Ella se teje los tapices y de lino fino y de púrpura en su vestido. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos del país. Teje telas y las vende y provee de cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. Considera la marcha de su casa y no come el pan de balde. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú la sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esta será alabada. ¿Quieres ser alabada? Teme al Señor. Ofrécele del fruto de tus manos y que en las puertas de la ciudad te alaben sus hechos. La Biblia habla ahí en este pasaje que leímos de las cualidades, ¿verdad?, de una mujer virtuosa, de su esfuerzo. Relata al detalle la tarea que realiza cada día en secreto una madre, ¿o no? Los trabajos, de levantarse de noche, ¿verdad? Todas esas cosas que nadie de repente le da, o prestamos atención. Los hijos y los esposos muchas veces no prestamos atención a ese trabajo que hacen las madres, ¿verdad? Como les dije, en muchas ocasiones casi que ni le decimos gracias, ¿no? Ahí. En este día especial, por celebrarse hoy el Día de las Madres aquí en Uruguay, quiero hablarte de 5 mujeres, de las virtudes que estas mujeres, que estas madres tenían. Que estoy seguramente que tú como madre las tienes y que nosotros, David, como varón, tenemos que lograr tener esas virtudes también, ¿verdad? Si bien es cierto que hoy es un día comercial, ¿verdad?, que fue creado para vender, ¿no? Pero no por eso vamos a dejar de celebrarlo. No por eso vamos a dejar de honrar, ¿verdad?, a nuestras madres, de pasar el tiempo, aquellos que tienen las madres, poder pasar el tiempo junto con ellas, de hacerle una visita, ¿verdad? No una visita, doctor, que el otro día hablábamos en la radio, porque hoy en día con las redes sociales todos se sacan cartel, o no sacamos cartel. Acá estamos sacando la selfie ahí con nuestra madre, con la vieja, con esto, y sacamos la foto y nos dimos media vuelta y echamos, mamá, me tengo que ir, estoy apurado. No, que sea un día que hayamos podido estar un tiempito, un poquito más, ¿verdad?, de lo normal con nuestras madres. Pasar un día con ellas, ¿verdad? Porque saben que la Biblia habla de honrar a las madres, al padre, ¿o no? Honra a tu padre y a tu madre y se te añadirán años de vida, dice la Biblia, ¿verdad? Es el primer mandamiento con promesa. Y el celebrar el Día de las Madres, ¿cierto? Como si bien hay algo económico, comercial, también es una manera de honrarla. El ir a visitarla, darle un regalito, hacerle un agasajo, darle un abrazo, ¿verdad? Ahí un beso es una manera de honrar a las madres. Y compartir un mensaje también, hablando de las virtudes de las mujeres, también es una manera de honrarlas. Porque muchos creen por ahí que la mujer, que la religión, ¿verdad?, la iglesia es machista, que no tiene lugar para la mujer, que esto, bueno, en la Biblia, que la palabra de Dios, que la autoridad máxima, habla de las virtudes de la mujer, mucho más de lo que nosotros muchas veces pensamos. Así que, como te decía, quiero hablarte de 5 mujeres
cuyos nombres se desprenden mismo de la palabra madre. O sea que vamos a ir hablando una madre de cada letra. O sea que empezaríamos entonces hablando de las virtudes de quién? De María. Ahí. Como madre, la primera mujer entonces que podemos hablar acerca de las virtudes de María. ¿Y qué virtudes podemos encontrar en María? Muchas, pero anoté unas poquitas ahí para no ser muy extenso. Por ejemplo, María era una doncella que se guardaba, pura en este caso. Porque dice la Biblia que el ángel fue a visitar a una doncella, pero a una virgen, ¿verdad? De la tribu ahí de Judá, ahí en Belén. O sea, ella era una doncella que se guardaba pura para su matrimonio. Estaba comprometida con José para casarse. Cuando la visita el ángel, ¿verdad? Ahí le dice, favorecida, Dios te salve María, llena eres de gracia, le dice el ángel. Ella se mantenía pura en medio de una sociedad ahí diferente, ¿verdad? Con sus convicciones, ¿verdad? Eso es una buena virtud como madre. ¿Cuántas personas hoy en día vemos que lamentablemente hay un libertinaje, ¿verdad? Que no se mantienen ahí, que le da lo mismo estar con uno, con otro? No, las virtudes de una madre que teme al Señor se mantiene una pura. Y esa es una de las virtudes. Yo sé que a veces lamentablemente muchos llegamos tarde al Señor y decimos, Padre, ¿por qué no habré conocido antes al Señor? ¿Por qué no habré sido así? No importa. Pasado, pasado, dice la Biblia. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, de aquí en más son todas hechas nuevas. De aquí en más, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nos mantenemos puros, nos mantenemos consagrados al Señor, como hizo María. Entonces era alguien que se guardaba, alguien que estaba comprometida ahí para casarse con José. Se mantenía pura también para ir para su servicio al Señor. Si bien ella no sabía lo que Dios le iba a pedir, ni se llevó una sorpresa cuando vio al ángel, pero de otra manera, si ella no hubiese sido así, no hubiese sido con esa dedicación, con ese compromiso de mantenerse fiel, de mantenerse pura hasta el matrimonio y consagrada en cierto momento al Señor, Dios no lo hubiese usado como lo usó para llevar a Jesucristo, ¿verdad? En su vientre. O sea, era alguien que también se mantenía así pura para el servicio al Señor. Otra de las virtudes que tenía esta mujer, que tenía esta madre, es que era una madre que aceptaba la voluntad de Dios. Y eso es una virtud también. Ella aceptó la voluntad de llevar dentro suyo la humanidad del Hijo de Dios. Ahí aceptó, pero ella podía haber rechazado, sin embargo, dijo, he aquí tu sierva, hágase la voluntad del Señor. Y aceptó la voluntad de Dios, por más que al hacerlo ponía en peligro su vida. ¿Por qué ponía en peligro su vida? Recordemos que ella estaba comprometida con José para casarse, ¿verdad? Pero, como ella le dijo, no tenían relaciones. No es como ahora, que ahora todo vale, ¿verdad? Que nos casamos con un papelito y todas esas cosas, ¿no? Dice la sociedad. Pero en aquel tiempo no. Y ella se mantenía así. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo que apareció embarazada? ¿Qué iban a decir los padres? ¿Verdad? ¿Qué iba a decir José? No, porque José decía, epa, ¿qué pasó? ¿Cayó ahí? No fue a mí que me revise, dijera José, ¿no? Y sin embargo, aún a peligro del costo de su vida, ella aceptó la voluntad del Señor. Aceptó ese sí, yo lo acepto, ¿verdad? ¿Y saben por qué lo hizo? Porque ella contaba con el favor de Dios. Porque dice, el Señor es contigo, favorecida eres entre todas, le dice el ángel. Toda madre tiene el favor de Dios en su vida. Así que no te desanimes, madre, tú tienes el favor de Dios, Dios está contigo. Llena eres de gracia. Tú también tienes esa virtud de estar ahí consagrada al Señor. Y también otra cosa que vemos en María, que era una madre que animaba a su hijo. María como que le dio el empujón a Jesús para su ministerio. ¿Por qué digo esto? ¿Recuerdan cuál fue el primer milagro de Jesús? El de convertir, ¿verdad?, el agua en vino. Ese fue el primer milagro. ¿Y cómo sucedió? Fueron invitados Jesús con sus discípulos, los que tenían en ese momento, ¿verdad?, a una boda. Y fue María también. Y dice que en cierto momento se le acabó el vino. Y claro, era una deshonra para aquella época acabarse el vino cuando todavía quedaban horas y quizás días de fiesta, porque no se festejaba como ahora las bodas, sino que eran varios días. Entonces, ¿qué es lo que va y le dice María a Jesús?
Jesucito, Jesús, mira que se le acabó el vino. Ahí. Nada más que eso le dice. A lo que Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no es mi hora todavía. ¿No? Y va, María como que no le dio corte a lo que el hijo le decía, Jesús le decía, le dice, hagan lo que él les dice. Como que le dio el puntapié inicial, ¿verdad? Para que Jesús arrancara con ese ministerio. Ahí. Esa madre supo animar a su hijo ahí a lo que él tenía por delante. Toda madre siempre anima a sus hijos hacia lo que ellos tienen por delante. ¿Verdad que es así? Siempre animamos, dale hijo que vos podés, dale para estudiar, esforzarte, prepararte y salir adelante, dale que vos podés levantarte, vamos arriba. Ahí que estás esperando ahí si vos ya tenés eso, ese don que Dios te dio, tenés ese talento. ¿Qué estás esperando? Ahí para arrancar. Fue lo que hizo María con Jesús. Jesús, ¿qué estás haciendo? ¿Ya te bautizaste? ¿Ya Juan la Bautista ya te bautizó? ¿Ya descendió sobre ti el Espíritu Santo en forma de paloma? ¿Todos lo vieron? ¿Dios te habló? Ahora dale, listo. Vamos. Cumpla con su propósito ahí. El empujón. Toda madre entonces sabe que lo que Dios puso en cada uno de sus hijos y en eso los anima. No le dice, que vos no servís para nada, que tenés que otro, no pierdas el tiempo en eso. No. Toda madre virtuosa, toda madre que le teme al Señor, una de las virtudes es animar a su hijo a seguir adelante, a esforzarse, a mejorar. Toda madre confía en el potencial que hay en su hijo, ¿o no? Toda madre confía o no en el potencial. Mi hijo es el mejor, ¿no? Y se saca chispa, una hablando de acá, una hablando cuando las madres se encuentran en la escuela ahí. Se sacan chispa de que. Recuerdo una vuelta que mi madre hablaba ahí cuando estaban todavía junto con mi padre casado, estábamos en su animal y era un kilómetro que quedaba más o menos a la escuela, íbamos caminando, y vio que cuánto va más de los niños ahí. Y ella sacándose el cartel mío. No, porque Gabriel todavía tiene todos los colores, tiene todos los cosas. Y decía para mí dentro, que no se le ocurra abrir la mochila ahora porque no tenía ningún lápiz, creo. Pero para eso. Mi mamá yo era el mejor cuidado, el mejor todo. ¿Por qué? Porque toda madre siempre ve lo mejor en los hijos, siempre ve el potencial que tienen sus hijos, ¿verdad? Los animamos, los animan. Como padres también tenemos que animar a nuestros hijos a que vayan para adelante. Entonces una de las virtudes que tenía esta María, también aparte de ser virgen, aparte de ser consagrada al Señor, aparte de tener el favor de Dios en su vida, también animaba a Jesucristo para que fuera ahí, a que largara, que lo empujó ahí. Bueno, Jesús, es tu hora, es tu momento. Y así lo debemos hacer con nuestros hijos, darle para adelante, es tu momento. Es tu momento, David, de prepararte ahí para lo que Dios tiene para adelante. No creas en lo que los demás te dicen. Dios va a ser de ti un gran arquitecto y así le vamos y así le damos para adelante. ¿Verdad? Cuando nos encontremos ahí con Gastón también, aunque si bien no es hijo, ¿verdad? Es nieto, pero también darle para adelante, dale Gastón que vos podés. Con Álvaro, ahí con Álvaro, con Fernando también cuando salga. Vos no sos esto, hijo. Y si tiene que aplaudirle la cara, apláudasela. Ese tiene otro propósito, dígale. Ahí cuando salga. Ahí, ¿por qué? Porque la madre siempre confía en el potencial de sus hijos. ¿O no? Ahí con sus hijos también, o sea, vamos a darle para adelante, ellos van a cambiar, van a ser transformados. La madre, la actitud de la madre que tenga el Señor es esa, animar a sus hijos. Vamos a hablar ahora de otra mujer. Hablamos de María, vamos a hablar de Ana, la esposa de Elcana. Si bien lo recuerdo, lo encontramos ahí la madre de Samuel, que encontramos en primera de Samuel. Y era una mujer también ahí que estuvo pasando por tiempos duros. Nos dice la Biblia que, claro, en ese tiempo se le permitía, ¿verdad?, al varón tener dos mujeres, que era el caso que tenía Elcana. Y dice la Biblia que una de ellas, el nombre de una era Ana y la otra era Penina. ¿Y Penina qué pasó? Penina tenía hijos. Y como Penina tenía hijos, Ana se sentía, ¿cómo decir? Menor, ahí se achicaba y lloraba porque no tenía hijos. Si bien Elcana la amaba y todo, pero no tenía hijos. Entonces la otra se burlaba de ella, le hacía burla. Hasta que dice que un día ella oró al Señor y le clamó al Señor por un hijo. Ana. Y Dios se lo dio. ¿Y saben quién fue el hijo de Ana? Samuel. El profeta Samuel, que lleva
dos libros su nombre. Entonces las virtudes de Ana era una madre que clamaba por sus hijos. Clamaba por cuando no tenía hijo para que Dios le diera hijo y después siguió clamando. O sea, nos da la pauta de que siguió clamando por sus hijos. Clamar por sus hijos. Ana anhelaba ser madre, pero no podía. ¿No? Qué cosa triste, ¿no? Debe ser para una mujer, para un matrimonio, ¿no? Que desea tener hijos y no puede, y clamar, y lloraba, dice que ella derramó su alma en la presencia del Señor, ahí que ni siquiera hablaba, simplemente balbuceaba, que dice que el sacerdote la tomó por ebria, por borracha, que le dijo, digiere tu vino y levántate, y dice, no Señor, no estoy borracho, estoy angustiada de espíritu, le dice esta mujer. Y bueno, el Señor después le concedió, ¿por qué? Porque ella le pidió un hijo a quien era el único que podía darle el hijo, al Señor. Como madre tenemos que saber que el único que puede dar vida a nuestros hijos, ¿verdad? No, quizás no, tú me dices, yo ya tengo hijo, pero tú puedes clamar porque ese hijo no está en el camino del Señor. Y ahí intercede por tu hijo para que venga al camino del Señor, porque el único que puede rescatar a tu hijo del malo paso, ¿verdad? Es Cristo. El único que tiene la salvación es Cristo. Vos vas a decir, quizás sí, es verdad, no andan en malos pasos, pero no tienen la salvación. Entonces debemos como madre, como padre, clamar por nuestros hijos. Y aquí encontramos una mujer que clamaba por sus hijos. Y no solamente era una madre que clamaba, que oraba al Señor por sus hijos, sino que era una madre que prometía, que cumplía, lo que prometía. Porque ella le dijo al Señor, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo consagro a ti. Será consagrado a ti, le dice. Y Dios le concedió, ¿verdad?, el privilegio de ser madre. Y luego se lo entregó. Le entregó ese niño, ¿verdad?, ahí al Señor para que le sirviera. Clama a Dios por tu hijo. Clama a Dios por ese hijo que hoy no está en los caminos del Señor. Que no solamente Dios te va a dar un hijo, te lo va a salvar, no solamente lo va a rescatar si anda en malos pasos, sino que cuando tú le entregas ese hijo al Señor, Él te lo devuelve un siervo de Dios. Porque Samuel, que fue profeta, fue sacerdote, fue juez, fue un gran siervo del Señor, que mientras Samuel estuvo sirviendo, fue el líder, Israel marchó bien, marchó así. O sea, clama al Señor por tu hijo, que Él te lo va a devolver un siervo del Señor. Tú te imaginas lo que Dios puede hacer cuando tú dices, Señor, te entrego mi hijo en tus manos. Ni sabes lo que el Señor puede hacer. Así que otra de las virtudes que tenía esta mujer era que clamaba por sus hijos, pero que también cumplía con lo que prometía. Ella le pidió a Dios un hijo para sentir ese privilegio, ¿verdad? Para sacarse la burla que le hacía la otra mujer, ahí, para sacarse todo esa opresión, ese sentimiento de angustia, de no se puede, y se lo entregó al Señor. Dios con ese hijo juzgó a Israel, salvó a Israel, libró a Israel. Ese hijo fue el que ungió a Saúl, ese hijo fue el que ungió a David, ¿verdad?, como rey. Y no solamente eso, porque después dice la Biblia que Dios le permitió tener más hijos a Ana. O sea, siempre viene la bendición del Señor. Cumple lo que le has prometido al Señor y vas a ver cómo el Señor te va a bendecir doblemente más de lo que vos esperás. Clama a Dios por tu hijo, dáselo en las manos, entrégaselo en las manos del Señor, que quizás sea el próximo profeta acá de Sauce, que quizás sea el próximo libertador acá de Sauce, del Uruguay, ¿verdad? Dios que levante un siervo del Señor. Y vos me podés decir, pero mi hijo no quiere saber nada. ¿Orá? ¿Orá? Entregáselo al Señor y vas a ver cómo el Señor obra. Después me decís lo que Dios puede hacer. También encontramos a otra mujer ahí virtuosa, otra madre virtuosa, que es Débora. Y él toma un palito para aquellos machistas, porque dicen, que a la mujer no se le permite enseñar, que Dios no usa a la mujer, que patatín y que patatán. ¿No? ¿Saben quién fue Débora? ¿No? Ahora se lo voy. En Jueces capítulo 4 y 5 habla de una jueza. En los tiempos en que nadie quería tomar el control de Israel, en que todo Israel, en el tiempo de los jueces,
hacía lo que quería cada uno, donde nadie gobernaba nada, porque de repente ahí se consagraba el Señor, Dios le libraba de los enemigos, después se apartaban y hacía cualquier cosa y venían los moabitas, amalecitas y todo, y así estaba. Ahí, en un tiempo donde Israel no había quien gobernaba, ¿saben quién gobernó? Una mujer. Dice así: después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Así que Jehová los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán, quien reinaba en Hazor. El capitán de su ejército se llamaba Sísara y vivía en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque Jabín tenía 900 carros de hierro y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo en Israel, oigan bien, una mujer virtuosa, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual acostumbraba siempre a sentarse bajo una palmera conocida como la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en los montes de Efraín, y los hijos de Israel acudían a ella en busca de justicia. Acá encontramos entonces a una mujer virtuosa también. Esta Débora era una mujer con autoridad. ¿Por qué? Porque gobernaba todo Israel. Había que gobernar en aquel tiempo de Israel y ella se sentó, se levantó y fue madre, ¿verdad? Ahí para Israel. Gobernaba con autoridad, juzgaba a Israel. Y déjame decirte que como madre tiene la autoridad para gobernar tu casa. Dios te dio la autoridad para gobernar tu casa, para administrar justicia ahí en el hogar. Ahí toda madre tiene esa autoridad, ¿o no? Miren que cuando mi madre hablaba, yo me callaba, ¿no? Y cuando mi madre decía, salía para la calle y gritaba una vez sola, Gabriel, yo Paquita, para que te quiero, ahí entraba. Y pobre de mí, cuando ella hacía con los dientes, así con los dientes, yo ya sabía que se venía algo. Mi madre tenía la autoridad. Lo veía también en la madre de ella, mi abuela. Hablaba y mi madre era callarse. Ella era toda madre tiene la autoridad para gobernar su casa, para administrar justicia, ¿verdad? Porque cuántas veces de repente ahí cuando somos muchos los hermanos, ¿verdad? Nos peleamos y todo, y ahí ¿quién va? A mamá a poner orden, a administrar justicia. No se peleen, hagan esto, hagan lo otro. Ahí está, toda madre tiene la autoridad. Y esta era la madre, esta mujer, Débora, era alguien que tenía la autoridad. Y no solamente era alguien que tenía autoridad, sino que era una mujer con autoridad, esfuerzo y con valentía. Porque ¿saben qué? Esta Débora no solamente se sentaba en la palmera y a juzgar y a administrar justicia, sino que salía a la guerra, salía a la batalla. Miren lo que dice el versículo 6 en adelante. Dice: un día Débora envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes y de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zebulón? Yo atraeré hacia ti hasta el arroyo Sison, a Sísara, la capital del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. ¿No te lo ha dicho esto el Señor? Le dijo Débora a Barak. ¿Y saben qué le respondió Barak? Un gran hombre valiente. ¿Saben lo que le dijo? Si tú vas conmigo, yo iré, le dice la mujer. Si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Y Débora, ¿saben qué le dijo? Iré contigo, pero no será tuya la gloria de la jornada que enfrentes, porque en manos de mujer entregará a Jehová a Sísara. O sea que no solamente era una mujer que tenía autoridad para gobernar, ¿verdad?, para administrar justicia, sino que era una mujer esforzada, era una mujer valiente, que si tenía que salir a la batalla, salía a la batalla a pelear. No le tenía miedo a la guerra. Y una madre, ¿sabe qué? No le teme a las adversidades que se puedan levantar. ¿O no? Vienen las adversidades, pero ahí siguen firme la madre peleando por la familia, peleando por los hijos. Si hay que batallar en oración, se batalla en oración, pero ahí siguen peleando, siguen firmes, ¿verdad? Una madre por la libertad de sus hijos pelea cualquier batalla. Que era esto lo que se presentó a pelear Débora, la libertad de los hijos de Israel. Una mujer también virtuosa, una mujer que teme al Señor, por la libertad de sus hijos, pelea cualquier batalla. Ayuna, ora, si se tiene que levantar a las 3 de la mañana a orar, ora, ¿verdad? Si se tiene que hacer lo que sea, ora, pelea
batalla, no tiene problema, no tiene miedo a pelear la buena batalla de la fe. Esto era lo que hacía también, tenía de virtud Débora. Otra mujer ahí, virtuosa, otra madre virtuosa, es Ruth. Ahí encontramos a Ruth, una mujer comprometida con su familia. ¿Recuerdan la historia de Ruth? Más o menos del libro. ¿Recuerdan que su suegra era Noemí? ¿Recuerdan que el esposo de Noemí junto con sus hijos, dice la Biblia, que vino un hambre en Israel y se va a otra tierra, se va a la tierra de Moab, ahí lejos, porque ahí había prosperidad? Fue en aquel tiempo, sus dos hijos se casaron. ¿Qué pasó? Muere el esposo de Noemí, mueren sus dos hijos, quedan sus dos nueras, y entonces Noemí dice, ¿para qué me voy a quedar acá? Me voy a Israel de vuelta, porque aparentemente dice que había venido un tiempo de bonanza de Israel, que el Señor había visitado, entonces la tierra estaba próspera de vuelta, entonces me voy de vuelta para allá. Y salen las dos nuevas rumbo a ella, y de repente cuando llegan a cierta distancia, dice, ¿para qué me van a seguir? Váyanse, tienen edad de volverse a casar, dice. Por más que yo me casara hoy y tuviera hijos mañana, ustedes no lo van a esperar para casarse con ellos, como era la ley en aquel tiempo. Una se lloran todas las tres juntas y una se va. Pero Ruth siguió ahí con su suegra. Le dice, pero no te dije que te fueras. Y Ruth le dice, no me digas que me vaya. A donde tú vayas yo iré. Tu casa será mi casa, tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios. Y ahí se fue Ruth con Noemí hacia el otro lado. Entonces era una mujer comprometida con su familia. Era una mujer comprometida con el cuidado de su suegra, aun cuando legalmente ya no estaba ligada a hacerlo, porque ella había enviudado también. Las dos eran viudas, no tenían en cierto modo ningún papel, nada que le diga, bueno, vos tenés que hacerte cargo de tu suegra. Ya está. Estaban desligadas, no había hijos entre ellos, no había nietos, no había ningún vínculo. Ella era libre. Sin embargo, había algo más fuerte, era el compromiso que ella tenía. Ese compromiso ahí la llevó a una tierra lejana. Ese compromiso fue el que cambió su vida y la de su suegra para bien. Porque recordemos todo lo que pasó, que nos cuenta en el libro de Ruth, que es lindo escucharlo después, leerlo, escucharlo. Si tienen ahí aplicación ahí para que se la lean, pónganla ahí, así no usted lo gasta vista, simplemente prestar oídos, ¿verdad? Ahí dice la Biblia que ellos, claro, volvieron pobres. Eran pobres, ¿qué hacían? Fueron ¿cómo es? Al campo de Boz, ahí a recoger de las gavillas que se le caían, que era lo que Dios le permitía a los pobres, ahí que dejaran caer una parte, y lo que se le caía de cuando estaban cosechando era de los pobres, y ella iba a cosechar. Traía ese trigo ahí, ¿verdad? Para después llevar el pan, el alimento a la casa. Vos lo vio, la vio, se enamoró, vio ese cuidado que había hecho con su suegra. Y ahí, bueno, después de ciertas cosas que pasan, se casa con vos. Ahí. De ser pobre, tuvo una herencia, ¿verdad? Pasó a una casa, a un hogar. Y saben que ese compromiso, algo que me llama la atención a mí, de lo maravilloso que es el Señor, de esta mujer, porque esta mujer era moabita, ¿verdad? Era una mujer mundana, por así decirlo, era una mujer gentil. Y sin embargo, esta mujer fue la bisabuela, por así decirlo, creo, si mal no recuerdo, del rey David. El rey David es Jesucristo, viene del linaje, ¿no? Del rey David. O sea, Dios, ese compromiso, Dios premió ese compromiso de esta mujer, esa fe de esta mujer, poniéndola en el linaje de Jesucristo, en el linaje de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo Dios cambia la maldición en bendición? Gloria a Dios. Porque sí, cuando nos enteramos, cuando leemos la Biblia de cómo fue orquestado Moab, ¿verdad? Porque de quién era descendiente, ella era moabita, y Moab, ¿cómo fue que se creó? ¿Usted sabe cómo fue que se creó Moab? ¿Cómo fue que surgió esta nación? La Biblia nos habla, recuerda, a Lot, el sobrino de Abraham, que ellos juntos van a caminar y que luego se separan. ¿Recuerdan a Sodoma y Gomorra cuando Dios envía fuego del cielo y que le dicen no miren hacia atrás? ¿Recuerdan? ¿Y qué pasó con la mujer de Lot?
miró hacia atrás y quedó como una estatua de Swan, ¿no? La Biblia nos dice que Lot se fue a vivir a las cuevas, a las cavernas, ahí todo asustado, pero tenía 2 hijas. Y la Biblia nos dice que esas hijas le emborracharon a su padre una noche cada una para tener relaciones con él. De ahí, de ese incesto, ¿verdad? De esa maldición, ahí nació uno de ellos que fue Moab, porque de ahí vienen todos los descendientes moabitas. O sea, todos los moabitas vienen ahí. Una nación que se creó de mal, ¿verdad? Con maldición. Sin embargo, una descendiente de eso, Dios usó, ¿verdad? Para ser parte del linaje de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios cambia toda maldición en bendición, no importa dónde hayas nacido, no importa en qué condición naciste, Dios cambia. Ahí Dios premió el compromiso de esta mujer, el esfuerzo de esta mujer, ¿verdad? La fe de esta mujer la premió. Una madre tiene un compromiso con su familia, ¿o no? Está comprometida de por vida ahí con su familia. Ese compromiso no le permite abandonar a su familia, mucho menos a las malas. Yo sé que hay casos y casos, pero la mayoría, el 95% de las madres se queda ahí en su hogar firme batallando las luchas cuando las cosas están mal. No abandonan el barco. Muchas veces los que abandonan el barco son los hombres cuando vienen las cosas malas. Sé que hay de los otros, pero la mayoría de las mujeres se quedan ahí peleando la buena batalla, aún en los momentos malos. Y eso es una madre con compromiso. Una madre con compromiso está ligada toda la vida a sus hijos. ¿O no? Toda la vida. Los padres a veces nos ponemos medio, bueno, hasta así 18 años, bueno, mijito, vamos a ver si comenzamos o está estudiando, o te agarró un laburito ahí para ayudar a la casa, pero una madre no. Una madre siempre, ahí los hijos, son los chiquititos. Su compromiso es tan grande que si un hijo ya adulto se enferma, hace lo imposible para cuidarlo. ¿O no? Hace lo imposible. ¿Por qué? Porque son sus pequeños. Una madre comprometida es no solo con su familia, sino con Dios. Como ahí le dijo Ruth a su suegra, tu Dios será mi Dios. Ahí esa es una virtud, entonces una madre con compromiso. Hay una madre bendecida, es una madre con virtud, es una madre con compromiso. Y por último, quiero hablarte ahí acerca de otras virtudes de otra mujer, de otra madre, de otra abuela, que son las virtudes de Eunice. ¿Saben quién es Eunice? No esta muchacha de ahí, de la tele de hoy en día, ¿no? Sino, ¿saben quién era Eunice? ¿Recuerdan? La abuela de Timoteo. Ahí donde Pablo recalca la fe que tenía esta mujer. ¿Cuál era la virtud de ella? Era que era una mujer de fe. Pablo le decía que ella tenía una fe genuina, una fe no fingida. Le dice que habita en ti como habitó en tu madre, como habitó en tu abuela. Ay, las madres bendecidas, ¿verdad? Las madres virtuosas tienen fe. Tienen esa fe que no se finge, que no se actúa. Tienen esa fe que sale ahí de adentro. No importa, hijo, vamos para adelante, Dios tiene el control. Estamos ahí como lo voy a hablar a Rosario, ¿verdad? Estamos acá, no importa, Dios va a dar ese trabajo, Dios nos va a prosperar. Eso es una fe no fingida. Ahí. Porque una fe fingida puede ser, Dios nos va a dar el trabajo y nos pasamos llorando, nos pasamos ahí. No digo que esté mal llorar porque hay momentos que uno llora, pero un momento que uno tiene que decir, bueno, Señor, dame las fuerzas necesarias para seguir adelante, para seguir batallando, para seguir confiando en ti. Eso es una mujer ahí que tiene fe. Las madres con una fe genuina confían en que Dios puede cambiar cualquier situación. La fe genuina, ¿verdad? La fe original se ve reflejada en que no solamente sus hijos siguen en el camino del Señor, sino que sus nietos también siguen en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque se las transmite. Cuando uno tiene una fe genuina que cree en lo que Dios puso en nuestro corazón, que cree en lo que Dios hace, lo transmite. Si tenemos una fe que fingimos, que jugamos a ser cristianos, no vamos a transmitir algo porque no tenemos esa confianza, digamos, en el Señor. ¿Cómo voy a transmitir algo que yo no confío? Pero como yo confío, como yo creo en que Dios tiene el poder para cambiar, yo transmito. Se la transmito a mis hijos, se la transmito a mis nietos, a mis bisnietos y a quien Dios nos dé la oportunidad de transmitirlo. Esta era otra mujer que tenía esa virtud. Entonces vemos, hay mujeres que tenían varias virtudes. ¿Verdad? Como María animaba a sus hijos, ahí contaba con el favor de Dios. Ana que clamaba por sus hijos, era una mujer que cumplía con lo que prometía, ¿verdad?
Débora, una mujer con autoridad, esfuerzo, con valentía, que no le importaba ahí arremangarse, agarrar la espada y salir a cortar cabeza, ahí sí tenía que salir a cortar cabeza. Una virtud ahí como Ruth, comprometida ahí con su familia. Madres ahí con fe como Eunice, madres virtuosas, ahí que el Señor bendice, que el Señor usa. Y quiero terminar en esta noche con un poema que resume todo lo que es una madre. Si bien no es un poema bíblico, ¿verdad? Pero es emotivo en lo que describe ahí. Así que antes de orar por cada uno de ustedes, quiero compartirles este poema, que como título, quizá lo van a escuchar, como título dice un niño que estaba por nacer hablando con Dios. Dice: un niño que estaba por nacer le dijo a Dios: me vas a enviar mañana a la tierra, dice, pero ¿cómo viviré tan pequeño e indefenso como soy? Entre muchos ángeles, le dice Dios, escogí uno para ti que te está esperando, él te cuidará. Pero dime, le dice este niño, dice, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír, eso basta para ser feliz. Dios le dice: tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás su amor y serás feliz. ¿Y cómo entender cuando me hable la gente si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres? Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar y con mucha paciencia y cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué hará? ¿Qué hará cuando quiera hablar contigo? Tu ángel te juntará las manitos y te enseñará a hablar. He oído que la tierra, dice este niño, hay hombres malos, ¿quién me defenderá? Tu ángel te defenderá a una costa de su vida. Pero estaré siempre triste porque no te veré más, Señor, le dice el niño. Tu ángel te hablará de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia, aunque yo siempre estaré a tu lado, le dice el Señor. En ese instante una gran paz reinaba en el cielo, pero ya no se oían las voces terrestres, y el niño presuroso repetía suavemente: Dios mío, si ya me voy, dime su nombre, ¿cómo se llama mi ángel? Su nombre no importa, tú le llamarás mamá. Esa madre, ¿verdad? Ese niño preocupado por nacer, no sabía, dice: tu ángel. ¿Cuál es nuestro ángel? Nuestra madre. Gracias a Dios por la madre que nos tocó. Fue la mejor madre que tuvimos cada uno de nosotros. Gracias a Dios por la madre que tienen mis hijos, porque es la mejor madre que pueden tener cada uno de ellos. Gracias a Dios por sus hijos que tienen la mejor madre, ¿verdad? La mejor madre porque fue Dios quien nos escogió. Dios nos creó desde el vientre de nuestra madre, dice. Así que tus hijos tuvieron la mejor madre. Así que, ¿qué te parece si en esta hora oramos al Señor? Tenemos unos regalitos, ¿no? Quedamos solos, David, vamos a orar por todas estas madres, ¿está? Ahí. Así que el Señor bendiga ricamente, porque estamos allí. Vamos